Palabras de vida desde la misión. Homilías del Padre Christopher Hadley. En alguna ocasión he comentado cómo muchas veces las torpezas de los apóstoles han sido torpezas gloriosas, porque han posibilitado que Jesús nos haya dejado de su doctrina más preciosa y de mayor hondura evangélica, de mayor hondura espiritual. Lo escuchábamos cuando el pobre Tomás le decía a Jesús: pero Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? Bueno, pues si el pobre Tomás no hubiera dicho esas palabras, Jesús no nos hubiera dicho: Tomás, ¿no sabes que yo soy el camino, la verdad y la vida? Una expresión que a todos nos ha resultado enormemente luminosa, que nos da una doctrina de Jesucristo extraordinaria y que no aparece en ningún otro lugar de la palabra de Dios, sino es gracias a la torpe pregunta del pobre apóstol Tomás. Bueno, pues lo mismo ocurre, y además es la continuación. Parece que ese día estaban los pobres apóstoles un poquito espesos de entendimiento, y así, por ejemplo, leemos: si me conocierais a mí, conoceríais también a mi Padre. Ahora ya lo conocéis y lo habéis visto. Y entonces, en vez de Tomás, el pobre Felipe. Felipe le dice: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le replica: ¿hace tanto tiempo que estoy con vosotros y no me conoces, Felipe? Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Lo que yo os digo no lo hablo por cuenta propia. El Padre que permanece en mí, Él mismo hace las obras. Creedme, yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Si no, creed a las obras. Pues la torpeza de otra pregunta, la gloriosa torpeza de otro apóstol, que nos abre las puertas a un párrafo verdaderamente antológico, de pura cristología, donde Jesucristo se presenta como el sacramento del Padre, como el rostro humano del Dios invisible a quien nadie ha visto jamás. Dirá luego San Pablo, con la precisión que le caracteriza: en él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad. Es decir, el rostro, la cara de Jesús de Nazaret, el hijo de María Virgen y, según pensaba la gente de su tiempo, el hijo de José el carpintero, la cara, el rostro de ese hombre era el rostro de Dios. El que me ha visto a mí, Felipe, ha visto al Padre. Es decir, el Padre y yo somos uno. Yo vivo en Él y Él vive en mí. Y fijaros que luego lo dirá incluyéndonos a nosotros. Padre, como tú en mí y yo en ti, ellos en mí, que ellos permanezcan en mi amor como yo permanezco en el amor de mi Padre. Es decir, el rostro de la Iglesia va a ser para siempre el rostro de Cristo. A quienes perdonéis los pecados les quedan perdonados. A quien a vosotros escucha, a mí me escucha. Que vean vuestras buenas obras y den gloria a vuestro Padre. Es decir, igual que Jesucristo es el sacramento primordial, es el sacramento del Padre, es el enviado del Padre, o como he dicho hace un momento, es el rostro humano de Dios. Dios se hace visible en el rostro, en la vida, en la corporeidad de Jesús de Nazaret. De la misma manera, quien entra en contacto con la Iglesia, entra en contacto con el rostro de Jesucristo glorioso y por tanto con el Padre. Fijaros que la relación de Jesucristo con el Padre es la esencia de nuestra vida cristiana. Es decir, lo que pasa entre el Padre y el Hijo es la vida mía y es lo que se me comunica, porque lo que Jesucristo ha venido a transmitir, a comunicarnos, de lo que Él nos hace participar, es precisamente de esa relación de padre a hijo y de hijo a padre en el Espíritu Santo. Esa vinculación trinitaria es lo que da sentido a nuestra existencia. Es decir, el Padre solo tiene un hijo y solo ve el rostro de su hijo. Este es mi hijo amado y no tengo otros hijos amados. ¿Por qué? Porque el Padre reconoce
el rostro de cada uno de nosotros en el rostro de su Hijo. Nosotros, incorporados a Cristo, somos hijos en el Hijo, es decir, el Padre sigue teniendo un solo Hijo. Es verdad que San Pablo dirá que Él es el primogénito de toda criatura, pero San Juan en su teología, en su cristología, nos dice que Él es el unigénito, no solo el primogénito. Por lo tanto, en el unigénito todos somos unigénito. El Padre ve en mí el rostro de Jesús. Por ejemplo, hablando de la oración, ¿por qué escucha el Padre mi oración? ¿Por qué cuando yo digo Padre nuestro el Padre me escucha? Porque reconoce en mí la voz de su Hijo. Porque reconoce en mí el rostro de su Hijo. Porque yo he sido incrustado en Jesucristo, le pertenezco a Él. Me tiene unido a Él, inseparablemente a Él. No soy una apuesto, no soy una aposición, no soy una persona pegada a Cristo, no, somos una sola cosa, unido a Él, incorporado a Él, miembro de su cuerpo, animado por su misma alma. Por eso vivo yo, pero no soy yo. Es Cristo que vive en mí. Vivo de la fe en el Hijo del Hombre, dice San Pablo, que me amó y se entregó por mí. O dirá en otro lugar, para mí la vida es Cristo. Eso no es una manera de hablar. Muchas veces lo he dicho que cuando nosotros en nuestro modo coloquial de comunicarnos unos con otros, es muy común en matrimonios, cuando se llevan bien, claro está, el uno le dice al otro, oye mi vida, pero literalmente es mentira, porque tu mujer no es tu vida y tu marido no es tu vida. Y antes de conocerla ya estabas vivo, vivito y coleando. Y cuando uno de los dos se vaya al otro barrio, pues te dará mucha pena y llorarás muchas lágrimas, pero seguirás viviendo, porque no era tu vida. Por supuesto que los dos eran una sola carne, etcétera, pero es hasta que la muerte nos separe. Y estábamos vivos antes de conocernos. De la única persona a la que se le puede decir mi vida, en sentido literal, no en sentido metafórico, poético o figurado, es a Jesucristo, porque Él nos hace partícipes de su relación con el Padre, de su mutua autodonación, como el Padre se entrega en el Hijo y como el Hijo nos comunica no lo suyo, sino lo que Él ha recibido del Padre. Y lo que Él ha recibido es su propia vida, su propio ser, su propia existencia. Existimos desde toda la eternidad, lo dice San Pablo al comienzo de la carta a los Efesios, existimos de toda la eternidad, Dios Padre antes de la creación del mundo nos eligió en Cristo para que fuéramos santos e irreprochables ante Él por el amor. Dios Padre antes de la creación del mundo, hay que poner atención a las palabras, o sea, antes de que se creara nada, antes de que hubiera el Big Bang, si es que eso ha existido alguna vez, antes de que hubiera nada, yo ya existía en el corazón de Dios y en la mente de Dios y en el pensamiento de Dios. Dios ya desde toda la eternidad había diseñado mi vida, había escrito la partitura de mi vida. Sabía si yo era hombre o mujer, sabía que iba a ser sacerdote, sabía que me iba a casar, sabía que iba a tener hijos, lo sabía todo de mí. La historia de mi vida está escrita, es para que se cumpla la Escritura, como decía tantas veces los evangelios, particularmente en los relatos de la Pasión. ¿Cómo dices tú, le dice Jesús a Felipe, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Pero de esa misma relación filial participamos todos. Y por eso en el último párrafo, una vez más con su autoridad divina, añadirá, en verdad os digo, el que cree en mí, también él hará las obras que yo hago, y aún mayores, porque yo me voy al Padre. Y lo que pidáis en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me pedís algo en mi nombre, yo lo haré. El Padre no puede negarle nada al Hijo. Orar es dejar que el Hijo ame al Padre en mí. Orar es amar y dejarse amar sobre todo y ser conscientes en el corazón de la oración como el Padre ama al Hijo y el Hijo ama al Padre. Yo soy
testigo mudo, soy testigo perplejo del amor que el Padre y el Hijo se tienen. Un amor infinito de mutua donación. Y se aman en mí, se aman en mi corazón. Se han encontrado el Padre y el Hijo, eternamente, claro está, en el corazón de quien vive en gracia de Dios. Esta es la maravilla. Por eso la oración de un cristiano es infalible si nosotros permitiéramos a Jesús hablar al Padre y pedir en su nombre, que es dejarse mover por su Espíritu. Por eso la única oración que es infalible es la del hágase tu voluntad. Porque como siempre se va a hacer la voluntad de Dios, si yo pido algo que no es voluntad de Dios, evidentemente eso no es oración cristiana, porque es una oración que nace de mí, no nace del corazón de Cristo. Abrimos el corazón, le pedimos a la Virgen María, que es maestra en esta escuela de oración, que nos enseñe a orar, que nos enseñe a amar a su Hijo, que nos enseñe a amar como su Hijo ama al Padre y como el Padre ama a su Hijo y la ama a ella, que ella nos enseñe a orar como enseñó a su Hijo Jesús, para que también nosotros sepamos reconocer en el rostro de Cristo el rostro del Padre, y para que cuando la gente te mire a ti y la gente me mire a mí, vea algo, el rostro glorioso y bellísimo de Cristo Jesús en tu rostro y en mi rostro. En nuestras vidas brille el rostro de Jesús.